Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard. Yo estoy aquí para hacer lo que es la lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Acuario. Muchísimas gracias también Acuario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Acuario, tú estás lidiando con un Sagitario y a mí no me vas a mentir, ¿vale? Richard, entras con toda la maldad. Sí, hoy entro con toda la maldad. Porque cuando he hecho la lectura de Sagitario, por Dios, tu signo, por todos lados aparecía. Hoy de verdad, Acuario, ¿qué estarás haciendo, cariño? ¿En qué lío te estarás metiendo? Muy bien, Richard, no me ataques. Dime algo bueno. Tú ya sabes, cariño, cómo somos tú y yo, mi colágeno. Somos muy directos. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor para vosotros. Gracias por tu apoyo, corazón. Gracias por estar ahí conmigo en las buenas y en las malas. A veces de repente nos queremos sacar los ojos, pero ahí estamos. Dicen, atraiga su alma gemela. Uy, por Dios, a ti te viene algo bueno, guapa. Guapo, ya lo veo ya. Oraciones, afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela. Tu alma gemela es esta persona que aún no conoces. Tu alma gemela es esta persona con la cual tú sientes que es tu alma gemela, que puede ser tu ex, o la persona que te rechaza también puede ser tu alma gemela. A veces de repente mi querido Acuario me dice, siento un Escorpio, me dice, Richard, yo siento que esta persona somos especial. Yo siento que entre nosotros dos hay química. O puede ser que tú tengas historias a escondidas. Richard, si yo te contara lo que pasa entre nosotros dos en las cuatro paredes, es que yo aullo como una loba, como un lobo. Me dicen la escandalosa, el escandaloso de los hoteles. Ya no me quieren dejar entrar allá, porque somos pasión ambos. Yo no te doy la contra, cariño, ¿vale? Yo sé que tú eres así. Eres una persona muy ardiente. Eres una persona muy decidida, muy decidido, ¿vale? Pero Richard, solamente obtengo esto. Yo también quiero amor. Aunque no parezca, aunque me diga Richard que me encantan los colágenos, aunque me diga Richard que soy frívola, fría como el viento, peligrosa como el mar, yo también quiero amor. Tengo mi corazoncito. Tengo mi corazón. Yo sé que tienes tu corazoncito, cariño. ¿Qué te pasa hoy día, Acuario? Estás como muy diciendo, Richard, por mis derechos. Ahora voy a reclamar por mis derechos. Yo te entiendo, cariño. Tú sientes que esta persona es tu alma gemela. Tú sientes que esta persona es especial, pero de repente este cucaracho no te corresponde como tú quieres, ¿vale? Y esto te causa dolor. ¿Y esto te empuja a qué? A que a lo mejor de repente vayas a los brazos de un colágeno, de un niñato, de una niñata. Sí, Richard, me siento rechazado y rechazada, pues entonces digo, mira, tú te pierdes esto, porque tú ya eres una momia, tienes 40, 50, 60, 70, 80 años, entonces yo también estoy en la lista de las momias, porque yo tengo 41. Y mira, este niñato, esta niñata, ¿cómo está conmigo? Pero sin embargo a ti no te llena esto, ¿vale? Tú quieres tu lomo, ¿vale? Entonces, tú lo que tienes que hacer, Acuario, empieza a visualizar. Cada vez que tú te acuestes, entonces vas a poner debajo de tu almohada el nombre de la persona de tu interés y duérmete pensando en él o en ella. Richard, no puedo hacer esto. Yo tengo mi marido, yo tengo mi mujer. Entonces, cariño, tienes que tomar una decisión lo que realmente quieres, porque estás más confundida que yo que sé, que agua en pantano, ¿vale? Muy bien, es esto. Vale, para aquellos que pueden. Uy, por Dios, Acuario, dos amores, un destino. Te veo en un triángulo amoroso también a ti. Vas a hacer este hechizo, ¿vale? ¿Y esto qué hace? Que tú estás reafirmando, tú estás visualizando para que esta persona se reactive la conexión entre vosotros dos. El otro punto, no estés de repente pensando, diciendo, Richard, este desgraciado, esta desgraciada, solamente me quiere para pasar una noche, ¿vale? 60 segundos, nada más, y luego desaparece, porque sí, los hay de 60 segundos. Y solamente esto, Richard, yo lo amo, me da igual, Richard, que me digas que dura solamente 60 segundos. Yo lo amo, vale, cariño, yo eso no lo niego, tú lo amas, pero no está conmigo como yo quiera. Entonces, cariño, tú no reniegues, tú visualiza a Dios al universo, de que las cosas van a cambiar, de que el próximo reencuentro va a ser maravilloso, va a ser fantástico. Pero si tú estás diciendo, que venga este desgraciado, lo voy a hacer pagar todo lo que me ha hecho, todas las lágrimas, todos los sufrimientos, ¿vale? Entonces, cariño, tú no lo quieres, tú solamente quieres venganza.
Eres como una víbora de cascabel, tal cual, ¿vale? Es así, solo quieres venganza. Por eso nos dicen, atraiga su alma gemela. Las oraciones, las afirmaciones y las visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela. Tienes que trabajar con las energías, cariño, ¿vale? Tienes que trabajar con las energías. Si tu intuición te dice también de que la persona con la cual tú tienes un choque y fuga no te va a dar amor, a lo mejor de repente tienes que cambiar también tú. Richard, es que me gusta, Richard. Es muy grande y me encanta, Richard. Pues vale, cariño, tienes que cambiar porque con esta persona lo único que vas a lograr es aullar, nada más. No hay amor. Porque los ángeles están diciendo, los ángeles del amor, ha llegado el momento de que atraigas a tu alma gemela, pero tienes que cambiar las energías. Richard, pero bueno, puedo seguir conociendo, yo qué sé, a 20 hombres, a 20 mujeres. Tú haz lo que quieras, cariño, pero recuerda que lo que tú estás vibrando, la energía que tú estás entregando, es lo que tú vas a recibir. Richard, no te entiendo. Vale, Acuario, por Dios, tengo que enseñártelo todo. ¿Cómo te puedo decir, Acuario? Si tú estás de repente de flor en flor, estás con Pepito, con Pepita, con Anita, con Juan, con lo que te guste, ¿vale? Te van las dos cosas también. Pues entonces es lo que tú vas a obtener. Es esto. Si tú quieres una relación seria, también tienes que darte tu valor tú. También tienes que empezar a centrarte en una sola persona. Richard, me va el poliamor, entonces cariño, también visualiza para que tengas dos amores a la vez. Ya está. Pero tú no puedes pedir una cosa que es diferente a lo que tú estás viviendo, ¿vale? Yo sé, cariño, que te encanta la carne, ¿vale? Yo sé que te van los niñatos, las niñatas mayores de 18 años. Te va el vicio, cariño, ¿vale? Te va el vicio. Pero si tú quieres algo serio, pues entonces tienes que cambiar. Richard, qué directo que eres. Es la única manera que entiendas, Acuario. Es la única manera. Muy bien. Vamos a continuar. No te estoy pegando la bronca. Simplemente te estoy ayudando. ¿Cómo funcionan las energías? Vamos a continuar. Richard, por Dios, no eres mi padre. Podría ser porque ya tengo 41 años, guapa, guapo. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice el tarot Rider White. Hoy he venido tirando balas por todos lados. A ver si reaccionas ya. Muy bien. Richard, me quedo con el placer. Pues cómetelo todo, cariño. Cómetelo todo. Al fin y al cabo, eso es colágeno también. Es esto. A veces hay que hacer sacrificios en la vida, cariño, para mantener esa belleza y esa juventud. Qué malo que soy. Sacrificios en la vida, cariño. No puedes tenerlo todo. No puedes tenerlo todo, cariño. Richard, quiero belleza y juventud, ¿vale? Pues tú vas a tener que ser como la bruja. La bruja de Blancanieves. Cada cierto tiempo tienes que probar juventud para que mantengas tu energía, tu belleza, ¿vale? Espejito, espejito mágico, dime quién es la más bella de la tierra. Eres tú, Acuario, eres tú. Eres un poco vicioso y viciosa, pero eres tú, Acuario. Es así, cariño. Vamos a continuar. El tarot Rider White. La carta del mundo, la carta del as de espadas, la carta del 8 de oros, la carta del 8 de bastos y tenemos también la carta del 2 de copas. Cariño, es que es como si las energías me dijeran, Acuario simplemente tiene que abrir su boquita y Dios y el universo te va a dar lo que tú quieres. Tú tienes una conexión, cariño, tú tienes una buena energía, tú tienes buena vibra. Tú estás en el flow, que dicen aquí, ¿vale? Eres otro level, cariño. Porque aquí me dice, para mi querido Acuario, esta semana te sale la carta del mundo y la carta del as de espadas, que son dos cartas maravillosas, que te está diciendo que te va a venir algo maravilloso en el amor. Algo maravilloso, algo que tú has estado esperando hace mucho tiempo. Has estado trabajando en ello. Voy a poner el mazo aquí porque no me deja poner bien. Mira, tú eres esta persona. Estás trabajando, estás de repente tirando semillita ahí para que se acerque ese pichón y te lo comas. Llevas mucho tiempo con esta situación, un amor que puede estar en la distancia, un amor imposible, Acuario, por Dios. Aparte de colágeno te llega amores imposibles también. Y yo veo celebración, Ay, por Dios, mi querido Acuario, es tu año, es tu semana, cariño, te lo vas a comer todo. Es esto. Si eres padre, ponlo mi nombre, ¿vale? Dilo, esto es a nombre de Richard. Voy a ponerlo en nombre. Richard Jr., que se llame. Richard Jr., ¿vale? Yo veo que viene lo imposible.
Yo veo que Dios, el universo, te da ese regalo que has estado pidiendo. Richard, yo lo quiero, Richard. Lo amo, Richard. Me da igual que lo digas que es el Kevin. Me da igual que lo digas que es una momia. Pero es el amor de mi vida. Es el amor. Richard, ningún niñato, ninguna niñata me ha hecho sentir lo que me hace sentir esta momia. O simplemente el Kevin. Es esto, cariño. El amor es así, ¿vale? Te vuelves ciego, sordo y muda, como la canción de Shakira. Es así, cariño. Yo veo que te viene lo imposible. Vale, que son unos guacos, que son unas momias, que le faltan dientes. Richard, da igual. Lo que tú digas no me interesa ahora, ¿vale? Yo lo quiero, yo lo amo. Lo quiero a él. Quiero dominarlo, quiero hacerlo mío, aunque termine odiándole. ¿Odiándole? Sí, porque me conozco. Uy, ya aparece la Soraya, cariño. Muy bien, de Mariela del Barrio. Muy bien. Vamos a continuar. Para los millennials que no conocen Mariela del Barrio, buscan en internet. Mariela del Barrio soy. Así era, ¿no? Muy bien. Te voy a dar lo que es signo. Vamos a ver. Lo quiero a él. Quiero dominarlo, quiero hacerlo mío. Aunque termine odiándole y despreciándole. Porque me conozco. Me sale lo que es un Virgo. Me sale lo que es un Capricornio. Tenemos un Leo. Tenemos otro Virgo. Tú estás lidiando con otro Virgo, Acuario. Y otro Leo, cariño. Y otro Leo. O simplemente me dices, Richard, no. Ni lo uno ni lo otro, Richard. Yo lo que está pasando en mi vida es que he conocido un niñato o una niñata que me hace botar chispas hasta por las orejas. Es esto, porque veo mucha pasión, cariño. Estás con una sonrisa de oreja a oreja. Ahora ves el mundo diferente, cariño. Richard, es que tú no sabes, Richard. Al principio me costó, ¿vale? Despertaba, yo qué sé, parecía Pinocho, no me podía ni parar porque me dolía todos los músculos, ¿vale? Me hizo la rueda, el venadito tomando agua, el salto del tigre, todo, Richard, tendría una lista entera. Pero ahora me he adaptado porque ahora he absorbido su juventud. Ahora yo soy una niñata, un niñato. Ay, por Dios, Acuario, ¿cómo estás? De verdad. Yo he creado un monstruo, ya me he dado cuenta, he creado un monstruo, es así. Vamos a ver, ¿qué nos quieren decir el tarot? Elemental para vosotros con mucha fe. Lo imposible se vuelve posible, cariño. Y a lo mejor de repente, me dice Richard, me da igual. Yo lo que tengo ahora no lo cambio, ¿vale? Es una persona muy interesante, es juvenil, tú no sabes lo que tiene ahí. Uy, si te contara, Richard, es enorme, ¿vale? Su corazón, no he dicho otra cosa. Oye, Acuario, de verdad, ¿cómo estás, Acuario? Te noto yo que sé. Estás más caliente que el filo de una plancha. Estás más caliente que el filo de una plancha. Te tocan y hace tss, te tocan tss, tss. Es así, yo qué sé. Entonces me dice Richard, no, Richard, yo no voy a aceptar cuando venga el pasado, pero va a ser ver al pasado, aunque sea una momia, aunque le falte dientes, y se te va a caer la baba, cariño. Todo eso que tú pregonabas, todo lo que tú decías, Richard, yo no voy a soltar lo que tengo, Richard, porque esto que yo he encontrado es una aguja en un pajar, ¿vale? Es esto, cariño. Pero, cariño, en el amor no se manda, ¿vale? Y muchas veces el corazón domina la mente. Te lo digo así, ¿vale? Te lo digo por experiencia. Tú vas a ver a este cucaracho, aunque sea horroroso, horrorosa, y se te va a caer la baba. Es así, ya está. Yo veo reencuentros, cariño. Yo veo reencuentros. Me sale la carta del Caballero de Oros. ¿Ves lo que te digo, Acuario? ¿Ves lo que te digo? Ay, por Dios, Acuario, yo tendría que ser brujo. A mí me está diciendo, hay una persona que vuelve a tu vida, hay una persona que a lo mejor te va a insinuar algo, yo qué sé, te va a guiñar el ojo, ¿vale? Y tú prácticamente tocas fondo. Otra vez te viene el recuerdo, Richard, ahora ya estoy como Candy. Es esto, en mi ventana veo brillar las estrellas muy lejos de mí. Cierro mis ojos. Es esto, cariño. Te entra como un recuerdo, te entra como una melancolía en tu vida, ¿vale? Porque te vas a encontrar con esta persona. Es así, cariño. Yo te estoy haciendo la lectura, yo tengo una ventana muy grande aquí y yo veo que está saliendo el seguro del tercero o simplemente del ático.
Está saliendo humo. Espero terminar tu lectura y ver qué es lo que está pasando. Que llamen a los bomberos, por Dios. Es que estoy viendo que sale humo. Voy a terminar con tu lectura. Me queda como 5 minutos. No vaya a ser que ahora me toquen la puerta y me digan, tienes que salir corriendo. ¿Vale? Sí, veo que sale humo, cariño. A lo mejor yo qué sé, tú estás ardiendo y estás atrayendo el humo aquí. Ay, por Dios, Acuario, por favor, tu fuego, déjalo en tu casa. Que me vas a incendiar todo. Vamos a ver si se calma la cosa. Vamos a ver. Sí, cariño. Y te vienen otra vez los recuerdos. Tú vas a ir en plan digno, ¿vale, Richard? Es cierto, no he podido olvidarlo, ¿vale? En estos momentos estoy sufriendo, pero lo voy a demostrar, que yo ya no quiero saber de él o de ella. Es esto, esa pulga no vuelve a saltar en este petate. Es así, cariño, lo que te veo aquí. Vas a ir en plan digna, porque mira, lo rechazas aunque por dentro te estés retorciendo de dolor y de deseo. Es esto, lo rechazas, cariño. Richard, yo no quiero saber nada. Pero bueno, Acuario, la carne es débil. La carne es débil, cariño, ¿vale? Tú vas a ir de digna, pero tu dignidad te va a durar muy poco. ¿Por qué te digo? Porque tienes la carta del sol, cariño. Y la carta del sol nos dicen que luego de tu arranque de poderosa y de poderoso va a decir, Richard, al final lo escribí. Al final lo escribí, cariño. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Al final lo vas a escribir y al final, ¿qué pasa? ¿Qué vas a dejar al niñato, a la niñata que tienes? Mi querido Acuario, tú no has olvidado esa carne, ¿vale? Tú no has olvidado, cariño. Por más que has ido probando bocado por todo el mundo, por más que has estado, yo qué sé, como catadora de estrella Michelin, ¿vale? Richard, me lo he comido todo, Richard. Te he ganado. A mí nadie me gana, cariño, ¿vale? Yo me he dado 1 vuelta al mundo, 2 vueltas al mundo, 3 vueltas al mundo, 4 vueltas al mundo, 5 vueltas al mundo, y si hubiera vida en otro mundo, también me los como. También me los como, cariño. Ya he perdido la cuenta ya. Ya he perdido la cuenta, es esto, cariño. Una vez me preguntaron, yo siempre me hago mis pruebas, ¿vale? Es muy bueno hacerse las pruebas, cariño, ¿vale? Lo hago todo con protección, pero siempre es bueno hacerse las pruebas. Me preguntaron, ¿cuántas parejas has tenido? Y yo le dije, este mes, hasta me atoro ya, este mes, me dijo, no, los últimos 3 meses. Y me quedé pensando, ¿y sabes qué me dijo la enfermera? 100, 200, 300. Y le dije, sigo pensando, sigo pensando a ver cuántas parejas he tenido. Te lo juro, Acuario, te lo juro. Por eso nadie me gana a mí. Ahora me he calmado, ¿vale? Ahora estoy más ocupado en las cartas, todo. Pero fue así. ¡Qué atrevida! La doctora me dijo 100, 200, 300. Y lo dije, sigo pensando. Sigo pensando. Es esto, cariño, ¿vale? Vosotros cuando se van a hacer su analítica, de repente te lo han preguntado también, ¿vale? Las pruebas que se pueden hacer. Me lo dijo así. Lo dije, sigo pensando, vale. Al final le dije, pon 300, ya está, pon 300. Ay, por Dios, mi querido Acuario, nadie es santo en esta vida, ¿vale? Nadie es santo, cariño. El que diga que es santo, si está escupiendo al cielo, se le va a caer esa baba y se va a ahogar con su baba. Muy bien, vamos a continuar. Richard, por Dios, yo creí que eras un santo. Yo no soy un santo, yo nunca he dicho que soy un santo. Yo he venido a esta tierra para aprender, para evolucionar, para disfrutar. Cuando digo stock, también es stock. Y ya llevo lo que es 1 año, 2 años que he dicho stock. Es esto, ¿vale? Ya estoy más tranquilo, más sereno, cariño. Pero también tengo mi historia. Muy bien. A ver, ¿qué más te voy a sacar? Vamos a ver. Iniciales. Te voy a dar iniciales, ¿vale? Te voy a dar iniciales. Vamos a ver, iniciales. A ver. Vamos a ver, iniciales. La letra H. ¡Uy, por Dios! La letra U. La letra O. La letra E. Y la letra L. Muy bien, cariño. Muy bien. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a ver. Te voy a dar lo que es respuesta en el tarot egipcio, antes que se acabe el tiempo. Respuesta en el tarot egipcio, vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué nos quieren decir? Respuesta en el tarot egipcio. Muy bien. A ver. Uy, listo.
Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Si tú quieres, pon pausa. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la torre es un no. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del sol es un sí. Uy, por Dios, cariño. Tú vas a hacer cambio, Acuario. Tú vas a hacer cambio. Ya veo que vas a hacer cambio. Sí, tú vas a hacer algún cambio. Llega alguien que prácticamente te hace mover los sentimientos otra vez, ¿vale? Es así, cariño. No puedes huir. Vamos a ver qué nos quieren decir en las características. A ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver las características. Vale. Uy, muchos de vosotros, de repente la persona de tu interés tiene un trabajo relacionado con la artesanía o simplemente tiene un trabajo familiar, ¿vale? Un negocio familiar. O toda la familia está dentro de ese proyecto, de ese trabajo. Son delgados o delgadas, cabello castaño o cabello rubio. Puede ser también cabello negro. Tienen un poco de barba. Uno de vosotros dos tiene una hija. Uno de vosotros dos tiene una hija. Y si no, solamente toma lo que es tuyo. Muy bien. Veo que hay una persona que cada vez que se encuentra contigo se pone muy nervioso. O a lo mejor me dices, Acuario, Richard, cada vez que me encuentro con esta persona, siento que me oculta algo y te juro, Richard, que llego con un dolor de cabeza a mi casa e inclusive tengo que ir corriendo al baño porque se me afloja todo, todo. Ten cuidado que no vaya a ser que esta persona te esté dando lo que es un mal de ojo, ¿vale? Que te mira con maldad y esto tú lo absorbes. Cuando te pase esto, hazte la limpieza del huevo. Lo que vas a encontrar, lo que es en mi video, en mi canal, lo vas a encontrar, ¿vale? Tú entras a mi canal, visita mi canal y vas a ver ahí, video popular, la limpieza del huevo. Hazte la limpieza del huevo. Verás que luego que te hagas la limpieza del huevo vas a sentir tranquilidad, paz, cariño, ¿vale? Siento que hay una persona que se pone muy nervioso, ya sea porque te mira mal o simplemente porque esta persona tiene algún sentimiento hacia ti. Puede ser que esta persona tranquilamente trabaje algo relacionado con la comunicación, puede ser un profesor, una profesora. Le gustan los sacos de cuero, le gusta vestirse de cuero también. Le encanta el cuero, en pocas palabras. Muchos de vosotros también, tranquilamente la persona de tu interés puede ser que sea menor de 30 años. ¿Cómo te va la juventud, cariño? ¿Cómo te va? Puede ser que esta persona lo has conocido en un evento deportivo o simplemente lo has conocido dentro de tu trabajo, de tu proyecto. Cabello negro o castaño. Vive o está en una ciudad o en un país donde actualmente hace un poco de frío, hace fresco, ¿vale? La carta también del 6 de bastos. Veo que muchos de vosotros de repente han conocido a una persona en una fiesta, en una reunión, o la persona de tu interés de repente se encarga, su trabajo está relacionado con el arte, con la música. Puede ser que sea un cantante, puede ser que sea una persona que toque algún tipo de instrumento, o simplemente es una persona que trabaja en el mundo de la noche también. Discotecas, bares, restaurantes, o todo lo que esté relacionado con el mundo de la noche, mi querido Acuario. Espero que te haya gustado esta lectura. Ya me contarás, ya, ¿vale? Bendiciones, un besito. Recuerda que tú eres especial. Recuerda que tú tienes que vivir, que tú tienes que gozar. Nadie se tiene que meter en tu vida. Tú has venido a esta vida para disfrutar, para aprender y también para evolucionar. Muy bien. Hasta la vista, cariño.